Hablar de agua es hablar de vida. Hablar de su contaminación es hablar de riesgo. La calidad del agua define procesos biológicos, ecosistémicos y humanos. En la zona metropolitana de Puebla, la presencia de contaminantes industriales ha generado un escenario complejo donde evaluar los efectos potenciales de cada sustancia se vuelve indispensable. Este video presenta los antecedentes, el objetivo y los desafíos enfrentados durante el desarrollo de un proyecto orientado a predecir posibles actividades biológicas y toxicológicas de metabolitos presentes en efluentes industriales, utilizando herramientas de toxicología computacional. En los últimos años, diversos reportajes han documentado que múltiples industrias ubicadas en el corredor Puebla-Tlaxcala realizan descargas con permisos vencidos o sin cumplir los parámetros establecidos por la normatividad ambiental. Entre ellas destacan industrias textiles, químicas, automotrices, de alimentos y curtidurías, actividades que además coinciden con los sectores económicos predominantes en la región. Por otro lado, los estudios científicos confirman lo que estas investigaciones periodísticas anticipan. Se han identificado concentraciones elevadas de metales pesados como plomo, arsénico y cadmio, compuestos orgánicos aromáticos, solventes clorados, metabolitos derivados de pesticidas y colorantes, además de contaminantes emergentes como microplásticos en los ríos Atoyac y el Seseca. Sin embargo, aunque se conoce qué sustancias están presentes, no siempre se cuenta con información toxicológica clara sobre los metabolitos asociados a estos compuestos. Evaluar sus posibles efectos biológicos o adversos se vuelve entonces un paso necesario para comprender a qué están expuestos los ecosistemas y las comunidades locales. En esta etapa del proyecto, se reunieron 60 metabolitos reportados en la literatura como presentes en los efluentes industriales de la región. El objetivo principal fue generar una aproximación computacional al perfil toxicológico de estas moléculas utilizando PAS Online y organizar los resultados en una base de datos estandarizada para etapas posteriores de análisis estadístico. Los metabolitos fueron clasificados en familias químicas para comprender mejor su diversidad estructural. Entre ellas se encuentran fenoles, compuestos aromáticos clorados, derivados de piridina, moléculas BTX, que comprende bencenos, toluenos, etilbenceno y sileno, eftalatos, derivados de triclosan, organoclorados volátiles, metabolitos de glifosato y productos de oxidación microbiana. Pero, ¿qué es PAS Online? PAS Online es una herramienta de toxicología computacional que predice actividades biológicas y efectos adversos a partir de la estructura molecular. El programa recibe representaciones estructurales, como archivos de MolFile, de Marvin.js o ChemDraw y de Smiles. En este caso, nosotros ocupamos Smiles, que es un sistema simplificado de entrada de líneas moleculares. Es un lenguaje de notación lineal que representa la estructura de una molécula como una cadena de texto. Esto fue planeado a conveniencia, pues los Smiles son obtenibles de bases de datos de compuestos químicos, como por ejemplo PubChem. Una vez cargados estos tipos de archivos, PAS Online nos entrega información de actividades biológicas y actividades toxicológicas con información de PA, que es la probabilidad de actividad, y PI, que es la probabilidad de inactividad. En otras palabras, qué tan posible es que se estén manifestando estas actividades. Los valores de PA y PI podemos calcular el índice normalizado PT. De esta forma, eventualmente, podremos comparar los metabolitos entre sí. Por ejemplo, entre las actividades toxicológicas identificadas en algunos metabolitos, destacan efectos como hiperglicemia o hemorragia gastrointestinal. Entre las actividades biológicas, PAS predijo posibles inhibiciones como NADPH peroxidasa o 17-beta hidrogenasa testosterona dependiente de NADP+. Estas predicciones no constituyen un diagnóstico definitivo, pero sí permiten orientar qué moléculas podrían representar mayor relevancia toxicológica. Ante el desarrollo del proyecto, se identificaron dos desafíos principales. 1. Las posibles limitaciones del software. PAS no predice actividades de moléculas que contienen menos de 3 átomos de carbono,
Esto resulta evidente con compuestos como el ácido clorhídrico, presente en procesos de hidrólisis, pero excluido del análisis por su estructura. 2. El procesamiento manual. Aquí es conveniente recapitular rápidamente qué fue lo que hicimos y vamos a mostrarlo. No vimos que hicimos una revisión sistemática de la literatura científica y periodística. Así, consultamos reportes ambientales e investigaciones previas para poder crear una lista preliminar de metabolitos orgánicos. Consultamos para cada molécula su información estructural en PubChem. Obtenemos estas estructuras de SMILES para crear una base de datos de todas las moléculas y empezar a predecir con PathOnline. Insertamos este código de SMILE, registramos nuestras tablas de actividades biológicas y actividades tóxicas, construimos una base de datos con esta información para organizar las actividades, valores de pA, PI, todo en una hoja de Excel por cada molécula. Así recopilamos la información de todas las moléculas dentro de una sola hoja y aplicamos filtros a cada columna. Con ello es posible calcular los PTs mediante la fórmula de PT, que es igual a PA sobre la suma de PA más PI, y compilamos todos los PTs promediados en una nueva hoja para poder empezar a compararlos. De esta forma podemos decir que el manejo metabolito por metabolito puede ser laborioso y conllevar una posible propensión a errores, especialmente al trabajar con grandes volúmenes de datos, que es el caso. Aquí podríamos considerar que posiblemente para futuras etapas, automatizar mediante herramientas de programación podría optimizar muchísimo el proceso y sería útil tanto aprender más habilidades con herramientas de programación como colaborar con distintos hábitos para permitir hacer mejores análisis de datos o incluso de computación científica. Es así que obtuvimos una base de datos estructurada con todas las actividades biológicas y tóxicas, incluyendo los valores de actividad, además del índice normalizado PT. Se pudo aplicar filtros de Excel para poder organizar la información por molécula, tipo de actividad y actividad específica y preparar el terreno para análisis comparativos futuros. En este punto podemos decir que este proyecto sigue en desarrollo, por lo tanto las conclusiones estadísticas las reservaremos para etapas posteriores. Para concluir, solamente nos queda decir que los cuerpos de agua de la región requieren una evaluación basada en evidencia científica que permita anticipar riesgos y orientar medidas de prevención. Este trabajo presenta los inicios de un proyecto destinado a comprender los perfiles toxicológicos de metabolitos presentes en efluentes industriales, utilizando herramientas computacionales como PathOnline. El esfuerzo deberá continuar en fases posteriores, integrando más datos y análisis avanzados. La magnitud del problema exige más que una aproximación individual. Enfrentar esta situación requeriría esfuerzos colectivos, científicos, autoridades, comunidades y distintos campos del conocimiento. Entender nuestros contaminantes es solo el principio. Se agradece y se aprecia muchísimo el acompañamiento académico brindado por parte de ambas instituciones, BUAP y UDAP, para el estudiante.